Dios que todo lo puede, que nada hay imposible para Él. Amén. Capítulo número 4 de Efesios. Vamos a volver a leer la misma porción con la cual comenzamos la semana pasada, que a usted no se le ha olvidado, ¿verdad? Así es. Estamos estudiando los ministerios. Bendito el nombre del Señor. Capítulo número 4 de Efesios. ¿Lo tiene, hermano? Vamos a leer 3 versos. Los mismos de la semana pasada, que son el 11, 12 y el 13. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una pregunta, David. ¿Ella viene contigo? Ah, qué bueno. Bienvenida también. Discúlpeme que se haya pasado darle la bienvenida. Ojalá que no sea la primera ni la última, sino la primera de muchas para adelante. Amén. Tenemos un Dios que tremendo, ¿no? Como el que nos contaron allá afuera en el mundo, ¿verdad? Y tenemos que conocer a ese Dios. Poquito a poco lo vamos conociendo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra entonces de la siguiente manera en el verso número 11, hablando de los ministerios. Dice, y Él, hablando de Jesús, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahí está, son ministerios. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Hagamos una corta oración al Señor para que Dios nos hable a través de su palabra. Padre bendito que estás en los cielos, venimos ante ti, Señor amado, precioso, porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos ante ti, Señor amado, para comenzar no el servicio, Padre mío, sino la enseñanza que traemos para tu pueblo en esta noche, Padre. Señor amado, que tú nos hables a través de tu buena palabra, Señor. Esta doctrina, Señor amado, esta enseñanza ya la comenzamos la semana pasada, Señor. Hoy avanzaremos otro poquito, Señor amado, porque tal vez no vamos a poder terminarla, Señor amado. Pero te pedimos que nos hables, que nos enseñes, Señor amado. Tu palabra dice que tú levantaste, Señor, estos 5 ministerios, Señor, para la edificación de tu iglesia, Padre mío, para darnos conocimiento, sabiduría, Señor amado, para capacitarnos, Señor amado, hasta que lleguemos a la edad del varón perfecto, Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor amado. Háblanos, enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. El enemigo se va a querer oponer, Padre, pero en esta hora lo atamos, lo ligamos, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor amado, que sea tu Santo Espíritu tomando el control de todo lo que hablemos, Señor amado. Oh maravilloso Dios, que tu Santo Espíritu nos ministre, Padre bueno. Ministra a los hermanos que están con nosotros también a través de las redes sociales, Señor, los cuales, Señor, en plena unidad con nosotros, Señor, están creciendo también en tu conocimiento, Señor amado. Que sigan adelante juntamente con nosotros, Señor, que no desmayen, Señor. El enemigo atacará, Señor, pero estamos tomados de tu mano, Señor, y tú enviarás tus ángeles siempre a darnos, Señor amado, el auxilio y la bendición para nuestras almas, Señor. Gracias te damos y quédate con nosotros, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Y a su nombre, hermanos. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, entonces a continuar con esta enseñanza que comenzamos la semana pasada. Bendito el Señor. Hemos leído los 3 versos claves aquí en Efesios, hermano. Y por supuesto que en el verso 11 está muy claro, hermanos, que Él mismo, cuando habla de Él, está hablando de Jesús, Jesucristo, el que vino a hacerlo todo por nosotros, el que vino a darlo todo por nosotros, hermanos, y que sigue obrando en favor nuestro.
Porque su palabra dice que Él está en el cielo, hermano, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Él ya vino a la tierra, ya hizo su obra, preparó hombres, hermano, para que esparcieran su doctrina, su mensaje, hermanos, para que la llevaran, hermano, por todo el mundo. Y cuando ellos comenzaron, hermano, a los años adelante, hermano, pasaron muchos. Nosotros aún no estábamos en la tierra, pero esa enseñanza, ese mensaje llegó también hasta nosotros, amados hermanos. A usted y a mí el Señor nos quiere usar también, tanto hombres como mujeres, para que esta enseñanza, esto que Jesús, oiga quién, Cristo vino a establecer, siga hacia adelante. Porque Él mismo lo dijo, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hermano, esta palabra permanecerá eternamente y para siempre, porque es el mismo Dios, bendito el nombre del Señor. Acuérdense lo que predicó Juan, el apóstol Juan, ¿verdad? Que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, hermanos. Aleluya. Todo con Dios, bendito el nombre del Señor. Desde el principio, hermano, ha sido Dios su palabra. Esta palabra tiene vida, tiene poder, hermanos, y es esta palabra la que ha cambiado nuestras vidas. Amén. Amén. Se lo he dicho tantas veces. Si yo no hubiera conocido el Evangelio, yo no estuviera aquí parado predicando, hablándole. Y no solamente yo, hay otros hermanos que hablan lo mismo que yo. Que si no hubiera sido porque conocimos a Cristo verdaderamente, hermanos, porque lo conocíamos a través de la religión que nos habían inculcado nuestros padres, pero no habíamos tenido un encuentro personal con Él. Amén, amén. Y lo importante es eso, tener un encuentro con Jesucristo, conocerlo verdaderamente, quién es Él, cómo es Él, qué vino a hacer por nosotros. Hermanos, nos han enseñado otras enseñanzas falsas, y que fueron otros los que vinieron, hermano, a hacer tantas cosas por nosotros. Y la Biblia, hermano, que es la verdadera palabra del Señor, nos enseña que solo fue uno. Amén. Cristo Jesús. Aleluya. En el pasado, sí, hubo muchos hombres que hicieron muchas cosas. Hubo mártires, hermano, que por anunciar, hermano, la maldad que venía, esto estoy hablando de los profetas, aún de los apóstoles, de los primitivos, hermano, el apóstol Pablo, padecieron por causa del Evangelio, murieron por causa del Evangelio, hermano, pero eso no significa que ellos, hermano, son a los cuales tenemos que clamarles. No. Y hermano, nos enseñaron así, que teníamos que clamar a otros fuera de Cristo. Teníamos que clamar a imágenes aún de mujeres. Cuando, hermanos, nos han enseñado imágenes que son mitos, no son verdad. Porque si fueran verdad, estuviera todo en la palabra del Señor. Cierto. Y no hay nada ahí, no hay nada. Está el nombre de María, como la madre de Jesús. Pero su madre solamente, hermanos. Ella no fue la que dio la vida por nosotros. Al contrario, ella misma, hermano, está escrito en la palabra, en el Evangelio de Mateo, que ella misma necesitó de un Salvador. Sí, amén. Lo que ella tuvo fue un privilegio, privilegiada de haber traído en su vientre el nacimiento de Jesucristo. Hay que recordar que Él fue engendrado en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Sí, amén, amén. No hubo contacto carnal con ningún hombre, con nadie. La semillita bajó del cielo por obra del Espíritu Santo y se engendró en el vientre de María. ¿Habría algo imposible para Dios? No. No. Dios lo quiso así. Dios lo hizo así. Pero hermano, a través de personajes, hermano, que enseñan la mentira, hermano, nos enseñaron diferente historia. Por eso es importante conocer la palabra del Señor. Amén. Darnos cuenta. Aleluya. Yo vengo de ese mundo, de esa enseñanza. 32 años estuve metido allí con ellos. Entonces yo me la conozco toda. Yo me lo sé todo. Nadie me lo tiene que contar. Y hermano,
sinnúmero de mitos y mentiras, hermano, de engaño, lo que enseña, y no solamente la religión más grande, que usted ya sabe a cuál me refiero. Con mucho respeto de todo lo voy a decir, la religión católica. Y todas las ramas que dependen de ahí. Porque usted conoce que han hecho muchas ramitas de ahí, ¿verdad? Sí. Pero hay un montón de religiones también que no son la católica. Hay otras religiones de a montón que enseñan tal vez, hermano, algo parecido, algo similar, pero también enseñan que hay otros dioses. Por ejemplo, hermano, en Asia enseñan diferentes enseñanzas. En Europa hay otras enseñanzas. Hermano, en cada nación, hermano, tienen diferentes enseñanzas. Aunque en Latinoamérica, hermano, la más grande religión es la católica, por supuesto. Abarca todo el continente americano. Es más, abarca todo el mundo. Pero, hermano, donde creo que está mucho más metida es en Europa y en Latinoamérica. Así es. Porque, hermanos, como en la India, hermano, en Asia, hermano, en Arabia, en todos esos lugares, hermano, que son otros continentes, hay unas enseñanzas de otras mitos y costumbres demasiado grandes también, que las cuidan y las defienden a capa y espada. Hermano, por eso nosotros, hermano, que hemos conocido la verdad, el evangelio, que es la verdad, tenemos que seguirlo predicando. Amén. Y para eso mismo es que Dios levantó 5 ministerios. ¿Ok? Aquí está muy claro. Levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es lo que dice el verso 5, perdón, 11. Y el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ahí está, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo, hermanos? Es la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Los miembros. Nosotros aquí estamos parte del cuerpo de Cristo. A eso se refiere el Señor. Hermano, todo cristiano verdadero en todo el mundo, que somos millones también, no somos poquitos, somos millones, hermano, ya todos juntitos formamos el cuerpo de Cristo. Amén. Pero nosotros, como dice, hermano, en 1 Corintios 12, somos miembros en parte, pero estamos ahí, cada uno de nosotros. Amén. Y cada uno de nosotros tiene una función diferente. Aquí, eso lo dice allá en 1 Corintios 12. Aquí en este capítulo 4 de Efesios, hermano, está muy claro que Dios levantó 5 ministerios para la edificación, hermano, del cuerpo de Cristo. Para edificar la iglesia, para enseñarla, para capacitarla, para que usted y yo estemos adoctrinados, hermano. Para que la palabra del Señor corra, sea glorificada, hermano, como dice Segunda de Tesalonicenses 3, verso 1, hermanos. Tiene que correr la palabra. La palabra no está encerrada, tiene que moverse por todo el mundo. ¿Por qué, hermano? Porque el ser humano tiene que conocer esta verdad. Esta verdad que dijo Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando está hablando de una libertad, está hablando de una libertad espiritual en la persona, que tiene que conocer la verdad de su palabra. Jesucristo es la verdad. Amén. Entonces, hermanos, Él quiere que todo mundo le conozca a Él. Dice muy claro que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Porque para eso vino Cristo. Dice San Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, hermano, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los que estamos aquí y hemos creído en Él, Dios nos asegura vida eterna. Amén. Entonces aquí entre estos ministerios, hermano, está el ministerio del evangelista.
que tiene que predicar el evangelio por todo el mundo, a toda criatura, hermano. Pero no es solamente labor de ellos. Hermano, todos y cada uno de los que hemos conocido a Cristo tenemos parte en el evangelismo. Somos también evangelistas del Señor. Amén. Pero ya cuando se habla de ministerio, esto es algo, hermano, que Dios lo da como ministerio a varones llamados por el Señor. Amén. Una vez más, vuelvo a recordar que los ministerios son solo para hombres, no son para mujeres. Y vuelvo a repetir, si usted me lo puede mostrar con la Biblia que son para mujeres también, muéstremelo por favor. Porque voy para 40 años en el camino del Señor y nunca he encontrado un verso que me hable que los ministerios son para las mujeres también. Amén. Y me he cansado de buscarla, la Biblia, hermano, y no encuentro. Pero si hubiera por ahí un verso escondido que yo no he detectado, muéstremelo. ¿De acuerdo, varones? Las hermanas también. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, la semana pasada comenzamos, hermano, a hablar parte de lo que ya mencioné. Bendito el nombre del Señor. Volví a dar un repasón, hermanos, porque hay personas que no estuvieron aquí el jueves. Sobre todo está David, está nuestra amiga también. ¿Cómo se llama? Yuri. Está Yuri también con nosotros. Gloria al Señor. Entonces, hermano, posiblemente hay un hermano, hermana también que no vino la semana pasada, pero aquí están ahorita. Gloria al Señor. Hermano, damos un pequeño repaso, hermano, a lo que estudiamos. Cuando ya hablamos, hermano, de todo, parte de lo que hablé, hermano, entramos, hermano, a mirar, hermano, las funciones de cada uno de estos ministerios. Bendito el nombre del Señor. Como, hermano, Dios, hermano, traigo un papelito yo por aquí, ya se me perdió. Como Dios, hermano, usa cada uno de los ministerios. Bendito el nombre del Señor. Y, hermanos, aunque los ministerios son, hermano, con nombre de funciones diferentes, hermano, algunas de las funciones en cada uno de ellos, pues son parecidas. ¿Por qué? Porque todos van basados en la palabra del Señor. Es, hermano, como muchas veces algunos miembros de la iglesia dicen, estos hermanos ya enfadan con el mismo mensaje. No hablan de otra cosa más que de lo mismo. Hermanos, si solamente predicamos un Cristo, ¿qué quiere? ¿Que le prediquemos mentira? ¿Y le hablemos de otros personajes que no están en la Biblia? De ninguna manera. Mencionamos los apóstoles, los profetas, claro que sí, porque están en la palabra del Señor. Y porque fueron hombres que le sirvieron al Señor. Porque fueron hombres que dejaron un legado. Y ese legado de ellos, de los que están en la Biblia, tenemos que hablar de ellos. Porque el fundamento, hermano, de la palabra del Señor está en los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular apóstoles y profetas. Pero el mero de todos ellos es Cristo Jesús. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es la cabeza del hogar? El hombre. Ajá. ¿Está viendo? O sea, Dios dejó todo en orden, hermano. ¿Quién es la cabeza de Cristo? Dios el Padre. Por supuesto. Entonces, hermanos, Dios ha dejado estos ministerios para capacitar a su iglesia, para que maduremos, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice Pablo, para que, hermano, no seamos llevados de vientos de doctrinas de un lado para otro, que todo lo creamos, que es cierto lo que dicen, es cierto aquí, es cierto allá. Hermano, este varón al cual, mire, yo no pongo atención, hermano, a predicadores, casi. Es muy raro que yo me pare a detener
hermano, cuando estoy mirando algo que me llame la atención. No recuerdo el nombre del varón, pero este varón, hermanos, es un varón que se ve bien centrado. Y él dice, hermanos, bendito el nombre del Señor. Él dice, hermanos, de que las iglesias, hermano, predica igual que nosotros. Han distorsionado el evangelio de una manera tremenda. Sobre todo, hermano, con los argüendes que hacen dentro de la iglesia. Con los desórdenes que hacen, amados hermanos. Es más, menciona, dice, ahí andan, y ¿sabe qué? A veces eso lo hemos vivido nosotros. Dice el varón, andan las hermanas, dice, diaconisas, con una toalla en la mano, siguiendo a la que anda corriendo alrededor de la iglesia a ver dónde va a dar el zarpazo. Y van corriendo, dice, a taparle para que no se le vean los calzones, dice. Y dije yo, eso es cierto. Porque ¿qué iban corriendo a taparla? Aquí no, aquí hemos vivido eso, ¿sí o no? Sobre todo en la Broadway, aquí no. Aquí en este lugar todavía no. Porque allá llegamos un tiempo a tener desórdenes, amados hermanos. Cierto. Y los hermanos que han estado con nosotros son testigos de ellos, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Se acuerda, hermano Miguelito? Entonces dice, hermano, este varón, ¿para qué corren las diaconisas atrás de las hermanas que andan haciendo su desorden o andan con su brincadero? Dice, porque de repente se van a tropezar con algo o según el Espíritu Santo las va a tumbar y ahí van corriendo, dice, a ponerles una toalla encima, porque todas las patas se les pelan, dice. Bueno, hermano, tenemos que hablar la verdad, eso es cierto. Se oye mal para quienes creen que es duro, pero es cierto, hermano. Y la iglesia del Señor es ordenada. Para eso levantó estos ministerios, para capacitar, para adoctrinar. Amén. Entonces, hermano, miramos en otra semana un poco, hermano, de lo que es la actividad del apóstol. Comenzamos a desarrollarnos en los ministerios, en la función de cada uno de ellos. Obvio, tienen ciertos momentos parecidos, porque vuelvo a repetir, estamos basados en la misma enseñanza. Amén. Entonces, hermanos, ¿se acuerda alguien dónde nos quedamos? Porque no alcanzamos a hablar de todas las funciones del apóstol. Hablamos de algunas. Nos quedamos, hermanos, en que nos quedamos en primera de Corintios, perdón, en Romanos 1, del verso 8 al 15. Y esto fue porque estábamos hablando que la vida del apóstol, hermano, ya cuando él, hermano, ha caminado, avanzado bastante en su trabajo, hermano, ya ha abierto iglesias, hermano, 1, 2, 3, las que tenga, hermano. Él tiene que salir a hacer viajes, a visitar esas iglesias. Porque ciertamente los hermanos le dan, hermano, testimonio, o le hablan o le escriben, hermano. Mire, voy a decir estas palabras, pero no lo voy a tomar como que yo me estoy poniendo ya como un apóstol, ¿ok? No. Entiéndamelo bien, está grabado, para que luego no vaya a decir, el varón se está poniendo ya como apóstol. No, hermano. Pero lo que le quiero poner como ejemplo es que tanto Caleb como el hermano Arnulfo, o antes el hermano Juan, ellos me hablaban a mí, el hermano Martín también. Platicábamos seguido cómo estaban las obras, cómo están las obras, porque tenemos 2 templos en México. Hermano, yo tengo un mes que volví de México, anduve predicando en las 2 iglesias, pero esto, hermano, no me da el título que soy apóstol, ¿ok? Entiéndame eso, ¿ok? Que más adelante Dios lo quiera hacer, ese es asunto de Dios, no es mío, ¿ok? Pero lo que le quiero dar a entender es que a Pablo
Por eso se escribían cartas, hermano, y le comunicaban lo que estaba sucediendo en las iglesias. Entonces llegaba cierto momento en que él tenía que ir a visitar a todas las iglesias. Dice, a confirmarlas y a mirar qué era lo que se estaba moviendo en cada una de las iglesias. Porque en cada lugar hay problemas, ¿sí o no? Gloria a Dios que aquí no tenemos problemas. El Señor tiene control de todo. Y lo ha llevado muy bien para la gloria de su nombre. Sí, pero en el pasado tuvimos un sinnúmero de problemas, ¿sí o no? Entonces, hermanos, Pablo, hermano, tenía que andar visitando las iglesias y por ese trabajo de él, hermano, se le llama al trabajo de apóstol ambulante también, que son ambulantes los apóstoles, porque andan de un lugar a otro, ¿verdad? Ya miramos que Pablo tuvo 3 viajes y aún un cuarto que fue el final, aunque ese no tuvo regreso, él se fue, se lo llevaron a Roma y se quedó en Roma y allá murió en Roma, ¿verdad? Pero hermanos, el trabajo de un apóstol es de andar ya cuando tiene varias iglesias. Cuando hay una es obvio, va a estar ahí nomás, o hay 2, va a ir a visitar la otra iglesia, regresa. Pero ya cuando hay 3 se va a tardar más. Y así sucesivamente, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces es el trabajo de un apóstol. Esto lo miramos, ¿se acuerda? En Romanos, vamos a verlo otra vez, capítulo 1. Ahí de donde estamos en Efesios, denle para atrásito. Hacia Romanos. Romanos lo encuentra después del libro de los Hechos. Romanos 1. Y vamos a leer, como le dije, del verso 8 al 15. Cuando lo tenga me dice amén. Gloria a Dios. Dice, en el verso 8 dice el apóstol Pablo, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Usted cree que el evangelio se está predicando en todo el mundo? Amén. Se está predicando la fe del evangelio en todo el mundo. Dice, porque tengo, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando, dice, que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Estaba pidiéndole a Dios un viaje para ir a visitar a los hermanos de Roma, ¿verdad? Dice, porque deseo veros. Su deseo era verlos para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Dice, y esto es, bendito el Señor, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Bonito el anhelo de Pablo, ¿verdad? Estar con ellos, visitarlos, para compartir las bendiciones del Señor. El 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, dice, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Él quería ir, pero cuando ya estaba a punto de ir, surgían otras situaciones que lo tenían que mantener sin ir todavía. Pero su anhelo y su deseo era estar con los hermanos, ¿verdad? Pero había momentos que se le impedía y no podía ir todavía a ellos. Dice también el 14, acuérdense que vamos a leer hasta el 15. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. O sea, estaba comprometido a visitarlos y a estar con todos. A griegos y no griegos, dice. Y dice que se sentía con deuda con ellos. Porque, hermano, ¿cuántas veces usted ha querido, hermano, tal vez visitar a un hermano o, hermano, hacer alguna cosa? Pero cuando ya lo va a hacer, le surge algo. Impide algo de que usted cumpla su deseo.
Lo mismo le pasaba a Pablo, ¿verdad? Por eso dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. El 15 en el cual terminamos, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy. Cuando habla pronto estoy, quiere decir lo mismo que dispuesto estoy a anunciar, dice, el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, su deseo, su anhelo era ir y estar con ellos, compartir el evangelio con los de Roma. Pero hasta ese momento no podía todavía estar con ellos. Entonces, hermano, pero ¿por qué? Porque tal vez surgían problemas más graves en otro lado y tenía que ir a otro lado. Entonces, allí es donde quiero que vean y veamos que el ministerio del apóstol es ambulante. Amén. Y hermano, cuando ya termina de dar sus vueltas, tiene que volver otra vez a su lugar. Porque él tiene que tener una congregación también donde debe estar permanentemente. Y normalmente es la central de donde salieron ellos. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ya miramos eso. Dice también aquí adelante, el apóstol, dice, posee o tiene una autoridad especial para resolver controversias con respecto a doctrina o conducta. Es el que tiene que llegar a solucionar. Si no hay apóstoles, obvio, el pastor y los ancianos, ¿verdad? Pero hermano, cuando hay un apóstol, tiene que venir el apóstol, sentarse con el pastor y los ancianos y discutir cuál es el problema. Si hay hermanos involucrados en alguna situación que está, hermano, causando daño a la obra del Señor, hay que llamarlos y sentarnos con ellos. No para castigarlos, hermano, no para herirlos, sino para aclarar cuál es la situación que se está dando. Ese es el trabajo de un apóstol también. Amén. Entonces dice que tenemos, hermano, dos versos en diferentes capítulos, o sea, dos lecturas que apoyan lo que acabo de decir. Amén. Primeramente vamos a Hechos, capítulo número 1, y vamos a ver si es cierto que tienen esa autoridad. ¿Y quién les dio esa autoridad? ¿Ok? Leamos, hermanos, en Hechos, capítulo 1, el verso 1 y el 2. Y está hablando que el apóstol, hermano, posee una autoridad especial, amén, para resolver controversias de doctrina o de conducta, amén, sobre todo las malas conductas, hermano, de otros ministerios, otros que son pastores, o sea, estamos hablando de los ministerios, amén, de los ministerios, porque, hermano, las otras conductas que pueda haber también, hermano, son problemas del pastor de una iglesia y de los ancianos, de los directivos de la iglesia, ¿ok? Y obvio, si está el apóstol ahí también, ¿por qué no? Hay que involucrarlo. Si es el apóstol de ahí del ministerio. Amén. Entonces veamos, hermano, ¿quién les ha dado esta autoridad a estos varones? Que es una autoridad especial. Dice, en el primer tratado, verso 1, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, mire qué nombre es el que está allí, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Porque Él es el maestro, ¿verdad? Es nuestro maestro. Y fue de ellos también. Amén. Dice, hasta el día, el verso 2, solamente vamos a leer esos dos versos. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Quién le dio la autoridad? El mero jefe de jefes, Jesucristo. ¿Ok? Bendito el nombre del Señor. Luego tenemos, hermano, segunda de Pedro, perdón. Vámonos hasta adelante a segunda de Pedro. Lo va a encontrar después de Santiago. Está primera de Pedro y luego segunda.
Y en el capítulo número 3, vamos a leer también el verso 1 y el verso 2. Dígame amén cuando lo tenga. Bueno, dice de la siguiente manera. Aquí está hablando, aquí escribió el apóstol Pedro. Y acuérdese que allá en el libro de los Hechos donde leímos, ¿estaba Pedro ahí? ¿Usted cree que estaba Pedro en ese grupo? En el libro de los Hechos que leímos ya, capítulo 1. Dice que habló con los apóstoles, les dio autoridad. Pues le pregunto, ¿estaba Pedro ahí? Obvio que estaba Pedro ahí, ¿verdad? Entonces aquí él mismo está corroborando esto. Él dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación, oiga eso, vuestro limpio entendimiento. Amén. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Lo confirma Pedro, ¿verdad? Entonces sí, tienen esa autoridad para, hermanos, ellos resolver cualquier problema doctrinal o, hermano, problema de conducta de algún otro siervo con otro ministerio, por supuesto, ¿verdad? Inclusive que sea otro apóstol también. ¿Se acuerdan lo que pasó entre Pablo y Pedro? Ajá, ¿verdad? Qué bueno que tenemos buena memoria. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí se acuerdan todos lo que pasó entre ellos? La mayoría dice amén. Gloria a Dios. Bueno, en otro tema vamos a explicar eso. Amén. Bendito el Señor. Entonces, hermanos, aquí miramos que sí, el apóstol debe de tener esa autoridad para resolver cualquier situación, hermano, de índole doctrinal o de conducta dentro de una obra. Amén. Bendito el Señor. Obvio que tiene que ser la obra en la cual él participa también, porque no es solamente un apóstol el que hay muchos apóstoles. Amén. Ahora, recuerde que esto tiene que ser alguien verdaderamente llamado por Dios. Los ministerios son para hombres verdaderamente llamados por el Señor. Si usted no tiene el llamamiento del Señor, no se meta. Se lo aconsejo en el nombre del Señor. No se eche problemas encima, porque no va a poder soportarlos. Estar al frente de una obra no es nada fácil. Si no es porque Dios le da a uno todo el sostenimiento, hermano, no se puede llevar a cabo una obra del Señor. Ha habido momentos, yo se lo he dicho a ella. Yo creo que ya hasta aquí llegué yo, no más. Pero, hermano, de repente me vienen pensamientos de Dios, hermano. Y yo mismo me digo, qué cobarde eres de veras. Y siento que alguien me dice, a eso te llamé. Para que no aguantes lo que tienes que llevar. Y tomamos fuerza, fortaleza en el Señor otra vez, para seguir adelante, ¿verdad? Porque, hermano, muchas veces somos criticados, porque la gente solamente ve según lo negativo que uno hace, pero nunca ve lo positivo que uno está haciendo. Nunca. Por eso es que somos señalados, criticados. No, hombre, y se dice pastores, se dice evangelista, se dice apóstol, ¿sí? Todos los ministerios son criticados, hermano. Pero gloria a Dios por ello, porque son criticados, porque eso va a manifestación. Y si el que está llevando un ministerio sigue adelante y adelante, hermanos, porque Dios está con él y le está dando el aporte, porque viene de arriba. Amén. Bendito el Señor. Entonces aquí, hermano, lo siguiente dice, mire esto corrobora lo que ya acabo de decir sin antes leerlo. Dice, el verdadero ministerio de apóstol se reconoce, dice, en que es aceptado y declarado como tal por los pastores.
O sea, por los ministros de una iglesia, ¿verdad? O sea que, porque hermano, nosotros mismos nos damos cuenta que hay tanto hombre falso en todos los ministerios, no solamente de apóstoles, que son charlatanes, son mentirosos, que hermano, se han metido, no los han llamado, hermano, y que hay muchos que están ahí nada más para lucrar. Porque hermano, entre los ministerios, creo yo, y también porque lo he oído, entre los ministerios, el apóstol, hermano, recibe buenas ganancias. ¿Pero por qué? Porque hermano, él anda de ambulante, ¿verdad? Y hermano, en la obra del Señor tenemos que creer, hermano, cuando el verdadero apóstol se manifiesta y hace el trabajo verdadero del Señor. La obra lo tiene que bendecir, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero por eso mismo volvemos a lo que siempre decimos. Tenemos que estar bien alertas. Tiene que ser alguien conocido. Tiene que ser alguien, hermano, que referido tal vez por otros hermanos que uno conoce. Sí, él es un verdadero siervo de Dios. Alguien, como quien dice, que meta la mano al fuego por él. ¿Verdad? Porque, hermano, vuelvo a repetir, hay tantos que dicen ser, pero no lo son. Amén. Entonces dice aquí que el apóstol dice verdadero, se reconoce en que es aceptado y declarado como tal por los pastores. Esto lo podemos ver, hermano, en el libro de los Hechos. Vamos a ver. Y aquí, hermano, va a surgir el nombre de otro apóstol, aparte del apóstol Pablo. Libro de los Hechos, le dije, ¿verdad? Capítulo número 13. Y en el capítulo número 13 vamos a estar leyendo, hermanos, veamos el verso 1 al 3. Dice, habiendo entonces en la iglesia, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Esta iglesia de Antioquía era la central de la iglesia primitiva. Amén. Era la central, entonces estaba en Antioquía, dice. Y dice que había ahí profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice que el 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿A cuántos fueron los que ministraron por ellos para que sirvieran, para que recibieran el llamado, hermanos? Bernabé. ¿Está viendo usted que Bernabé era también un apóstol? También Bernabé era apóstol. Entonces aquí dice que, hermano, según la Biblia, los que ya hemos estudiado un poquito más, y eso lo vamos a confirmar ahorita, ahí en la iglesia de Antioquía se reunían todos los apóstoles, ¿verdad que sí? Y los profetas. Ahí había de todo. Es lo que dice el verso 1. Había de todo ahí, ¿verdad? Entonces, hermano, quiere decir, hermano, que ahí entre medio de todos ellos estaban Bernabé y estaba Saulo, que era Pablo, ¿verdad? Y dice, el Espíritu Santo fue el que habló y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿A qué fue llamado Pablo? A ser apóstol de los gentiles.
Juntamente, hermano, de compañero tenía que llevar a Saulo. Amén. A ver, amén. Amén. Entonces, dice que habiendo ayunado y orado, el verso 3, les impusieron las manos y los despidieron. Están listos, váyanse. Pero fueron enviados por los que estaban ahí en Antioquía, de cabezas de la iglesia. Vamos a ver 3 de ellos que estaban ahí. Verso número, en Gálatas, porque después de que leímos esto también dice, además, es reconocido por otros apóstoles, o sea, los que estaban ahí, pero aquí vamos a ver también otros. Gálatas capítulo número 2. Cuando lo tenga me dice amén. Gloria a Dios. Vamos a leer solamente el verso 9. Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan. ¿Ya vio que ahí menciona esos 3? Jacobo era el hermano del Señor, ¿verdad? Cefas, ¿quién era? Era Pedro. Y Juan, el apóstol Juan. Entonces, ahí había 3 apóstoles ya. 3 nombres está mencionando que reconocieron a Bernabé y a Pablo como apóstoles de Jesucristo. Amén. Porque ellos no eran de los 12 que había llamado el Señor. Bernabé y Pablo llegaron después. ¿Verdad que sí? Pero estaban siendo reconocidos por estos 3 apóstoles. Por Jacobo, Cefas y Juan. Amén. Entonces sí, hermano, son reconocidos sus llamamientos como apóstoles. Dice también, otras evidencias del verdadero apóstol es que su obra posee una evidente prosperidad que no puede ser emulada. O sea, no puede negarse la obra que Dios está haciendo a través del trabajo de estos hombres. Esto lo podemos ver, hermano, en Primera de Corintios, capítulo 9. Capítulo 9 de Primera de Corintios. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 3. Y hermano, esto fue lo que escribió el apóstol Pablo. Primera de Corintios 9:1, ¿lo tiene? Y aquí hay varias preguntas en este verso 1, dice, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Todas esas preguntas, hermano, que son 4, hablaban si era él apóstol o no. Yo digo que sí. Como dice mi hermano Josué, ¿y usted qué cree? ¿Qué dice usted? Esa es la palabra, como dice. ¿Qué dice usted? Para mí, las 4 están testificando que Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? O sea, con solo ese verso, ¿para qué ir más adelante? Pero vamos a leer los 3. Porque dice que las personas, hermanos, los convertidos dan testimonio de que él es apóstol, ¿verdad? Bendito el Señor. Y dice el verso número 2. Dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Y no es que Pablo se estuviera defendiendo, no es eso, porque todos conocemos quién era Pablo y cómo era él. Amén. Pablo no era un hombre antiguo. ¿Estamos de acuerdo también o no?
Pablo era un hombre sencillo. Aunque en el mundo fue tremendo, ahí sí era altivo. Pero Dios, cuando lo derribó a tierra del caballo, cuando lo tumbó del caballo, no iba arriba de un caballo, porque yo no he encontrado ese pony nunca en la Biblia. Nunca he hallado ese jumento. No, lo derribó. Posiblemente iba caminando, o tal vez iba arriba de un caballo, pero yo necesito ver el nombre del caballo, la palabra caballo ahí, que digan, o iba de jinete. Ya cuando habla que iba como jinete, entonces sí, posiblemente, aunque no diga caballo, a lo mejor iba arriba de una mula, de un macho, de un burro, un carro. Exactamente, pero nomás dice que fue derribado, ¿verdad? Dios no nos puede tumbar caminando en el camino, que azotemos al suelo, y una buena caída que nos duela, ¿verdad? Entonces, hermano, dice aquí, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. ¿Saben que para mucha gente no somos nada nosotros? Cuando el Señor me llamó a mí al ministerio, hermano, ese pastor, mucha gente no creyó, y siguen todavía muchos que no creen. Pero hermano, si el Señor no me hubiera llamado, yo no, vuelvo a repetir, yo no estuviera hablando de eso. Son muchos años ya con el ministerio, hermano, y solamente el Señor me ha podido sostener. Él es el que nos ha dado, hermano, la fuerza. Por eso, hermano, estamos convencidos del llamado del Señor. Bendito el Señor. Entonces, hermano, dice aquí que si para otros, dice, no era él apóstol, dice, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello, mire, ahí está la prueba. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Hermano, ¿cuántas obras no había abierto el apóstol Pablo? Ese era el sello de su apostolado. Exactamente. Y él mismo lo dijo con su boca. Yo más. Sí. Si aquellos hicieron algo, yo más, dice. Pero igual no lo estaba diciendo sacando el pecho, no. Porque vuelvo a repetir, en el trancazo que le dio el Señor, ahí le bajó todos los humos. Y le dijo, yo te voy a enseñar todo lo que tienes que sufrir por causa de mi nombre. Porque también fue el que más sufrió de todos ellos, ¿sí o no? Ya. Entonces, hermano, dice aquí que el sello de su apostolado era el trabajo que él había hecho, ¿verdad? Los miembros de las congregaciones. El 3 dice, en el cual nos detenemos, dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Él no necesitaba pelear por él mismo. Simple y sencillamente decirles, vean los hechos. Ahí está. Vean la obra que está aquí, allá, 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 allá. ¿Quién hizo eso? Dios, a través de mí. Porque volvemos a lo mismo, nosotros somos solamente vasos de bendición. Pero el que hace las cosas es Dios. Amén. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo sembré, Apolo regó. ¿Ah? Pero el crecimiento lo da el Señor. Hasta corito hay de ese canto, de esas palabras, ¿verdad? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Ahí está, siembra la palabra. Entonces, hermanos, qué lindo es eso, verdaderamente. Ese es el trabajo de un apóstol. Ahora, hermanos, todavía no terminamos los del apóstol y ya se hicieron las 9 de la noche. Qué lindo, hermano, qué lindo, gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a leer lo último para terminar lo del apóstol. Dice, me parece que dejé algo sin leer acá. Dice que el apóstol se identifica completamente, dice, con cada una de las congregaciones en las cuales él ha participado para su apertura, ¿verdad? Dice, y esto, hermano, lo podemos ver en 2 de Corintios.
o las congregaciones locales también, porque lo conocen a él perfectamente quién es, ¿verdad? Segunda de Corintios 11. Estamos en primera aquí, nomás le damos poquito para adelante. Segunda de Corintios 11. ¿Estás entendiendo lo que estamos explicando, David? Good. I like that. Gloria al Señor. Sí, yo creo que, bueno, que de hecho la pregunta tiene que ser para todos, ¿verdad? Si todos estamos entendiendo lo que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice que con cada una de las congregaciones locales, hermanos, se identificaba Pablo, y también, obvio, con todas las que él había abierto. Segunda de Corintios 11, vamos a leer verso 28 y 29. Dice el verso número 28. Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, dice, por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, Pablo tenía un celo por el trabajo que él hacía en el Señor. Y este es un celo bueno, no es un celo, hermano, diabólico que venga. Porque sabe usted que los celos malos vienen de Satanás. Pero cuando sentimos un celo por lo de Dios, hermano, es un celo que viene de Dios. Un celo que tenemos que defender a capa y espada el nombre de nuestro Maestro. Se enoje quien se enoje, el nombre de Dios está primero. ¿Sí o no? Amén. Entonces Pablo, hermano, Pablo se identificaba con los hermanos, que él le preocupaban los hermanos, le preocupaba la obra del Señor. El hermano se enfermaba a causa de la iglesia, a causa de la obra del Señor. Por eso dice aquí, y además de otras cosas, dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, yo creo que el apóstol Pablo, hermano, quería hacerse pedazos y estar un pedacito de él en cada iglesia para ver, hermano, el funcionar de cada una de las obras, ¿verdad? Pero él se enfermaba también, ¿verdad? ¿No lo manifiesta en Gálatas? ¿Verdad que sí? Entonces dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Hermano, se imagina, estaba a veces enfermo y ya le pasó aquel. Hijo, y yo que no puedo hacer nada ahorita. Estoy enfermo para ir a pelear por él. O sea, o hacer una pelea espiritual en el espíritu, ¿verdad? Por un miembro de la iglesia. Hermano, eso manifiesta el amor hacia las cosas de Dios, hermano, de un verdadero apóstol del Señor, de un verdadero siervo de Dios. Amén. Entonces, hermano, aquí, queda un verso. Dice, y le acompañan el carácter y las señales propias de este ministerio. Aquí mismo donde estamos. Pero en el capítulo 12, allí nomás, ahí está pegadito, 2 de Corintios 12, del verso 10 al 13. Y con eso terminamos lo que es referente al apostolado. Amén. Verso número 10 dice, del capítulo 12 de 2 de Corintios, por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto expresaba el apóstol Pablo. Dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo
debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, dice. Yo con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Leamos el 13 también, dice, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. O sea, Pablo era tan fiel a su ministerio y al trabajo del Señor, hermanos, que él ni siquiera quería hacer carga para las iglesias. Según la historia acerca de Pablo, hermano, él siempre tuvo un empleo, la mayoría del tiempo, que él hacía tiendas de campaña y las vendía. Y de ahí sacaba para su sostenimiento. Pero obvio las iglesias también lo bendecían. También le daba sus ofrendas, por supuesto. Pero él no tenía, por decirlo así, como un salario de cierta o del ¿cómo le llaman? Del concilio de obras que él había abierto, hermano, para que lo sostuviera. No, sino que él, hermano, él trabajaba y al mismo tiempo lo bendecían. Entonces, en una ocasión, hermano, no recuerdo en qué está escrito, pero está escrito la palabra del Señor, de eso estoy seguro, que él expresa: sé vivir en pobreza y sé tener en abundancia. O sea, él nunca andaba renegando. Si tenía, bueno, y si no tenía, lo mismo. Amén. Por eso dice aquí: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Todo esto se miraba en el ministerio de Pablo, ¿sí o no? Aquí miramos cosas grandes también, hermano. Miren, el mismo Dios que estaba con él está con nosotros también. Amén. Entonces aquí termina el verso 13 diciendo: porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Dice, no quiero hacerlo sentir mal. O sea, porque él estaba diciendo la verdad. Yo no les he puesto mi persona como una carga para ustedes. O sea, por lo mismo de que ya lo expliqué. Él trabajaba para sostenerse, pero también lo bendecía las obras del Señor. Pero, hermano, lo que él hacía, el trabajo que ya miramos, hermano, era lo que daba verdaderamente las señales de que él era un verdadero apóstol del Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, aquí terminamos lo que es, hermano, el trabajo de un apóstol. Sus funciones, hermano, pudiéramos hablar muchas cosas más, pero, hermano, creo que Dios nos ha dado suficiente, ¿verdad? Para saber, hermano, a qué te quieres meter, hermano. ¿Cuál es el ministerio que anhelas? ¿Quieres ser apóstol? Ya miraste lo que son las funciones de un apóstol. Y, hermano, se nos ha ido el tiempo, no creo que sigamos en esta noche, pero nos quedan 4 ministerios todavía por ver. Entonces, hermano, yo verdaderamente me he sentido, hermano, bastante cómodo. Mire, en el tiempo pasado andábamos dando todo esto en la carrera. Ahí andábamos, hermano, que teníamos que acabar y aquí y allá. Pero, hermano, es mejor ir así. Pero que entendamos, ¿verdad? Así es. Posiblemente en el siguiente jueves terminemos los 4 que restan. Porque del apóstol era del que teníamos que hablar más, ¿verdad? Ya los demás, hermano, vamos a hablar un poco menos, pero a lo mejor no alcanzamos a terminar. Pero vamos a hacer lo posible por hacerlo. Amén. Así que, hermanos, en esta noche vamos a detenernos. Y creo, hermano, que verdaderamente nos vamos con la bendición de Dios. Amén. Creo, vuelvo a repetir, que hemos entendido lo que hemos leído, lo que hemos estudiado. Así que, hermanos, en esta noche vamos a dejar en pausa el estudio de los 5 ministerios de esta doctrina. Amén. Y, hermano, entonces que le voy a pedir, hermano, que
que siempre continuemos orando, que sigamos pidiéndole al Señor que Dios nos dé la sabiduría y el entendimiento para seguir, hermano, capacitando al pueblo del Señor. Porque todo lo que hablamos, hermano, es para la edificación del cuerpo de Cristo. El oyente, hermano, la persona tiene que darse cuenta que, hermano, evangelio solo hay uno. Y el evangelio vino a ser instituido por el mismo Jesucristo. Él llamó ciertamente 12 hombres cuando él comenzó, cuando él empezaba su ministerio. Pero, hermano, él los llamó precisamente para eso, para capacitarlos, para que ellos, hermano, al final predicaran, hermano, el amor de Dios, para que las almas conozcan cuál es el plan de Dios. Mire, cuando entremos, hermano, al trabajo del evangelista, allí vamos a ver bastante, hermano, de lo que es el trabajo de un evangelista. Hermano, amén, hermano. ¿Cuándo es eso? O el próximo jueves. La doctrina la damos solamente los jueves. Todos los demás días predicamos, hermano, pero lo que es adoctrinación, solamente los días jueves. Amén. Así que quedan todavía 4 ministerios que tenemos que hablar de ellos. Tenemos, hermano, el profeta, el evangelista, tenemos el pastor y el maestro en la palabra. Nomás hablamos de uno porque son 5. Apenas hablamos del apóstol. Pero ya en esto, en la introducción, en lo que hablamos hoy, ya llevamos dos jueves. El pasado y este. Pero por eso digo, no queremos ir a la carrera. Queremos dejar todo en claro, hermano, y que nos demos cuenta verdaderamente cuáles son las funciones de cada uno de los 5 ministerios. Y ahí tú te vas a definir cuál es el que le estás pidiendo a Dios. O si no quieres ninguno. Porque para los ministerios, hermano, hay que sentirlo por dentro. No se trata de emoción. El que pide las cosas por emoción las va a obtener, pero va a fracasar. No va a permanecer. ¿Por qué? Porque las pidió por una emoción solamente. Y los ministerios, hermano, cuando se los pidas al Señor, tienes que pedirle que te vaya mostrando pruebas también. Que te muestre, hermano, que te vaya hablando en el camino con pruebas si vas a recibir aquello o no lo vas a recibir. Tú mismo tienes que decirle, muéstrame, Señor, con algo que tú le pidas, ¿verdad? Jefté, ¿fue Jefté el que pidió señales? Gedeón. Él pidió aquello del vellón, ¿se acuerdan? 3 señales él pidió. Y las 3 se las contestó el Señor, positivamente. Entonces, Dios le estaba contestando lo que él quería saber. Amén. Así mismo nosotros. La semana pasada yo expliqué un poquito acerca de mi testimonio, cómo el Señor me llamó al ministerio. Y cómo el Señor me fue hablando, confirmándome que me lo iba a dar. Y que las cosas tenemos que esperarlas con calma, al tiempo de Dios. Amén. Se pueden llevar 5 años, 10 años, 20 años. Pero si algo te va a dar el Señor, Dios te lo va a dar. Amén. Pero tienes que pedirle que Él te muestre. Y lo primero cuando lo pidas, que tú lo sientas verdaderamente en tu corazón. Porque acuérdate lo que dice la palabra, que con las palabras de nuestra boca nos enlazamos. Es como cuando le tiran una lazada a un potrillo que está bruto, y el charro que anda arriba del caballo le tira la lazada y lo agarra, y lo mismo, aquel animalito, sea potrillo, sea un becerro, lo que sea, queda atado con aquella soga que se le tira, ¿verdad? Igualmente nosotros, con esas palabras que le pedimos al Señor, nos atamos con Dios. Y, o sea, en otras palabras, quedamos comprometidos con Dios. Y Dios responde. Dios no falla. Si Dios nos va a dar algo, nos lo va a dar. Pero también te puede mostrar que te equivocaste en lo que pediste. Que lo estabas pidiendo solamente por emoción. Aleluya.
Y Dios no es un Dios de emociones. Dios es un Dios de realidades. Amén. Y de verdades. Así que, hermanos, hemos terminado. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias. Te damos honor y gloria, Señor, por todas tus verdades, por todas tus misericordias, Señor amado, que tú tienes para con nosotros.